teletransportación. ¿Será posible que una persona pueda trasladarse sin un medio de transporte que lo ayude? Una hostia que derrama sangre es al parecer el milagro eucarístico para miles de fieles católicos. La Exhacienda de las Ánimas fue escenario de la Revolución Mexicana. Muchas personas fallecieron en este lugar y se dice que sus almas no han descansado. ¿Qué pasó? Algo por ahí. No me acaban de golpear, Ya lo vio usted, esto es parte del contenido que tendremos esta noche, un contenido que le hemos preparado minuciosamente para que tenga un programa lleno de manifestaciones del tipo paranormal. Bienvenidos. Para analizar los temas y discutirlos también que se ponen sobre la mesa, ya tenemos al panel de especialistas que nos acompaña en esta noche. Primeramente, les presento a Constantino Jiménez. Bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches, un placer como siempre. Igualmente, Octavio Elizondo. Muy buenas noches. Buenas noches, un honor como siempre. Igualmente, Priscila, ¿cómo estás? Alberto, muy buenas noches. Como cada domingo, un gusto estar con ustedes. Y más adelante le presentaremos la investigación de la semana. Una hacienda ubicada en el estado de Puebla llamada Las Ánimas fue el punto en donde fuertes energías se hicieron presentes. Y nuestro compañero Ricardo Gómez y Octavio Elizondo fueron los testigos de estas terroríficas manifestaciones en ese lugar plagado por la muerte. Así es, Priscila, pero eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, sobre la mesa vamos a hablar de la teletransportación. ¿Será posible que una persona o un objeto pueda trasladarse sin un medio de transporte que lo ayude? Hace tiempo se hizo un experimento llamado Filadelfia y créame, los resultados fueron catastróficos, o al menos es lo que se cree. Tecnologías innovadoras se desarrollaron hace más de 70 años en los Estados Unidos con fines bélicos, pero se mantuvo información oculta como la que el reconocido científico Albert Einstein trabajaba para las Fuerzas Armadas de ese país, supuestamente para desarrollar armamento nuevo. Pero la realidad era que tenía que cumplir con una determinante misión nada fácil, pero que finalmente era uno de sus sueños más anhelados: desarrollar un mecanismo de teletransportación. Dicho proyecto fue denominado como el Proyecto Filadelfia. Fíjate que el caso Filadelfia bien está en ese famoso y gran cajón de archívese y olvídese. El experimento Filadelfia fue desarrollado en la base naval que se encuentra exactamente en este lugar de ahí de Filadelfia, al norte entre Norfolk y Nueva York. Y resulta de que la intención de todo esto era hacer un barco invisible. Una embarcación que no pudiera ser detectada por los radares alemanes, pues miles de barcos habían sido destruidos por submarinos de procedencia alemana que impedían llevar víveres, medicamentos y armamento a los aliados. A base de experimentos científicos y con el apoyo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se determinó el día y la hora para llevar a cabo el primer experimento de invisibilidad en radar, siendo su primer objeto un barco destructor perteneciente a la Marina estadounidense, el USS Eldridge. El director del proyecto Filadelfia fue un científico de primer nivel que todos conocemos por la historia de la física, que es Nicolás Tesla. Este señor de origen croata ya vino a Estados Unidos a fungir como naturalizado y a hacer todo este tipo de estudios. Él empezó a hacer un estudio muy importante en donde Tesla junto con Einstein y otras personas estaban desarrollando una ecuación que ha quedado inconclusa, la famosa ecuación de la teoría del campo unificado. ¿Qué esta teoría está planteando? Dice que lo que es, fíjate muy bien, electricidad, magnetismo y gravedad es lo mismo. Técnicamente, el día que se puede descifrar este enigma de cómo se pueden conjugar esas tres fuerzas,
Técnicamente podemos desarrollar lo que denominamos ovnis, pensando que los ovnis manejan una fuerza antigravedad para desplazarse y nos olvidaríamos, por tanto, de la aerodinámica. Regresando al caso de esto, este señor Nicolás Tesla, pues fue una de las personas que empezaron a vislumbrar una nueva tecnología para hacer un objeto invisible. La Marina hizo hasta el último intento por mantener en secreto la operación y cualquiera de sus pruebas. Pero hubo un testigo que presenció el experimento, Carlos Allende, quien describió la tragedia del barco destructor. Se mencionó por primera vez en el libro denominado The Case of UFOs, el caso de los ovnis, del señor Maurice Ketchum Jessup, que fue el primer libro que habló de él, en donde a través de una persona que ha tenido varios seudónimos, dicen que ellos vieron cómo este barco definitivamente desaparece. En el mes de julio, los principales miembros de la autoridad estadounidense se dieron a la tarea de observar a detalle cómo se llevaría a cabo el proyecto. Y los primeros días de agosto se encendieron los poderosos aparatos que generaron un enorme campo magnético que rodeó a la embarcación. Este llevaba a bordo una pequeña tripulación, y otro barco llamado Liberty se encontraba a una distancia segura, y en él los científicos y las autoridades monitoreaban cada uno de los movimientos. Ahí también se encontraba el marino Carlos Allende. Se dice que una enorme niebla verde producida por el campo electromagnético comenzó a cubrir el barco, y después de observar varios efectos visuales, el buque desapareció de los radares. Pero lo más impactante es que la tripulación Liberty presenció la desmaterialización del USS Eldridge, que solo dejó azotantes olas ante las atónitas miradas de los testigos. Hay quien asegura que el barco apareció por unos segundos a 500 metros de ahí, en el muelle de Norfolk, Virginia, pero enseguida volvió a aparecer en Filadelfia completo en su totalidad, por lo que se creyó que el experimento había sido todo un éxito, pero los tripulantes sufrieron graves consecuencias. Parece que algunas personas quedaron deformes, quedaron, por decir, partidas a la mitad, o un miembro, su brazo, su pierna quedó en otro lugar, y realmente fue una situación bastante fuerte, bastante aberrante, porque si bien lograron hacer que el barco desapareciera, gran parte de la tripulación quedó mutilada. Carlos Allende, como único testigo, aseguró que los cuerpos de los marinos no solo quedaron mutilados, sino que además los que iban en cubierta hicieron una extraña fusión con el barco en el momento que volvió a materializarse, y agonizando quedaron molecularmente enganchados a la estructura de este. Que al regresar el barco, según una persona, por ejemplo, que no estaba con el torso encima de lo que era la superficie del barco, del Eldridge, o se veía un brazo solamente por ahí saliendo en algún lado de lo que era el barco. Yo me atrevo a decir que sí sucedió, más que nada porque no fue más que un éxito, fue un fracaso muy sonado. Dicen el dicho popular, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Si esto no hubiera sido nada importante, pues no hubiera pasado a mayores. Pero yo siento que ahí sí tocaron, y sobre todo mi punto de referencia más importante es quién era el director. Nicolás Tesla era un científico de primer orden. Una sonada leyenda entre los marinos de Filadelfia rodea a este misterioso caso. Se cuenta que hubo una pelea de marinos en un bar por la madrugada, y los presentes eran testigos de cómo estos aparecían y desaparecían impresionantemente. Se cree que esos marinos eran los sobrevivientes del experimento que mantuvieron oculto. El barco, después de esto le quitaron el equipo, él siguió funcionando, y no sé, el último referente que tengo es que en el año 1999 el USS Eldridge, investíganlo, está asignado, después de haber servido a la flota de Estados Unidos, se le vendió a la armada de Grecia, de la armada griega. Entonces a lo mejor todavía sigue por ahí haciendo sus devenires en el mar Egeo. Para deshacer cualquier evidencia, el barco fue vendido a otro país, después de haber sido desmantelado. Llama la atención que el autor del libro de dicho experimento, Maurice K. Jessup, iba a destapar en 1959 uno de los descubrimientos en los que demostraría la autenticidad de los hechos ocurridos. Pero cuando iba a compartirlo con uno de sus colegas,
curiosamente fue encontrado muerto arriba de su automóvil, que seguía encendido y que se encontró una manguera al interior del auto conectada con el escape. Se dijo que murió por intoxicación y lamentablemente se llevó a la tumba el descubrimiento que hizo acerca del proyecto Filadelfia. Extra Normal, Grisel Luna. Un misterio que seguramente jamás podrá ser resuelto, pero es impresionante el imaginarnos que un barco pueda desaparecer y aparecer en otro lado, al menos por algunos momentos. Sí, esta información es muy difícil de poder asimilar porque rebasa las leyes de la física. Mucho se ha especulado sobre ese dominio sobre la materia y lo cierto es que lo físico debe de obedecer las leyes físicas y aquí estamos hablando de una teletransportación de un objeto físico y de las personas que iban dentro de él a otro lugar, a otro espacio y pues simplemente lo que se llega a decir como un rumor es algo devastador si es que se llegó a realizar. Ahora, se habla que actualmente se hacen experimentos donde supuestamente se realiza la teleportación, que es como copiar un objeto, en este caso una molécula idéntica, y trasladarla, pero la copia a otro espacio. Mira, podría ser, la tecnología está muy avanzada y se ha dicho que en el campo de la física se está trabajando con la antimateria, con la no materia. Esto podría ser cierto, lo que sí te puedo decir con la nota que vimos es que hay mucho de la cuestión de electromagnetismo y de las moléculas en un momento dado a través de esa tecnología que ya mucha gente dice que sí existe, hablando de física cuántica. Puede suceder que pueda un objeto, una persona, desaparecer y aparecer en el otro lado. Por supuesto, habrá que esperar, pero mientras tanto, tengo unos videos impresionantes que mostrarle sobre supuesta teletransportación. Ponga atención al primero de ellos. Esto ocurrió en Rusia. Unos sujetos están platicando y de pronto alguien aparece detrás de ellos. Observe. Es sorprendente, ¿no? Completamente sorprendente ver cómo una persona que no existía en ese espacio y en ese tiempo aparece detrás de esta otra persona que está platicando y sobre todo no hay un punto de referencia para ver de dónde salió, ¿no? Podría ser el caso de una teletransportación, podría ser. Podría tratarse de eso. Podría tratarse también de un efecto óptico en donde la persona estaba en un ángulo donde precisamente estaba detrás de la persona que estaba conversando, pero pues es difícil de poder emitir en un comentario porque es muy rápida la toma y también hay tantos trucos que uno no puede saber. Este fue un video en baja calidad, pero tenemos la misma imagen con una alta calidad y quiero que observe lo siguiente. Se trata del mismo, véalo. En esta imagen ya se alcanza a apreciar con mayor claridad a esta persona que va en la bicicleta. Y si ponemos atención en cámara lenta, detrás de este sujeto con la boina, se alcanza a apreciar lo que viene siendo el hombro de esta persona, de este señor que va en su bicicleta. Meramente un efecto óptico. Meramente un efecto óptico, ya lo estamos viendo, pero fíjate cómo se prestó toda la situación para que este video fuera algo extraordinario. Y causara duda, ¿no? Claro, aquí hay que tomar en consideración lo limitado que es la percepción de nuestros sentidos físicos y que siempre nos pueden engañar ante una realidad. Ahora quiero que pongan atención al siguiente video. También se trata de una posible teletransportación. Observe. En la toma que fue registrada desde un vehículo, se alcanza a apreciar cómo un sujeto pareciera aparecer de la nada al lado de esta camioneta. Incluso parecen arrollar a esta persona. ¿De dónde sale? Sí, mira, visualmente es muy raro este video. Tal pareciera que esta persona saliera de un costado de la camioneta, de la parte de atrás. Pero si observas un poquito más el video, se ve el espejo cuando se detiene la camioneta roto. Visualmente es muy raro. No te puedo decir que sea un caso de teletransportación. A lo mejor lo atropellaron. Incluso pareciera dar la impresión de que sale de la camioneta, ¿no? De que abre la puerta y se avienta.
Imagínate nada más lo curioso de este caso, que una persona estando a salvo se teletransporta a un lugar y está precisamente donde está cruzando un vehículo.